Quiso ser escritor y terminó siendo pintor, un pintor naturalista, figurativo, no realista como él dice, porque los ecos, los reflejos del México que aparecen en su obra son producto de su muy vasta y rica imaginación. Daniel Lezama es un creador que trabaja en México y puede exponer en Alemania, Gretel. Así es, Javier, y precisamente nos encontramos en el Museo de Arte Moderno para recorrer Vértigos del Mediodía, su más reciente exposición aquí en México, en donde Daniel Lezama nos presenta 40 piezas de gran formato, cuya curaduría corrió a cargo de Eric Castillo, Javier. Y después de recorrer la exposición, vamos a conversar con Daniel Lezama. También tendremos en México en 100 objetos una pieza preparada por Ireli Vázquez, dedicada a los alebrijes. Además, Javier, con la X en la frente tendremos también en la pieza de reportaje un recorrido por los espacios museísticos dedicados a grandes figuras y personajes populares mexicanos. Y en Novedad de la Patria, José Meléndez nos hará una recomendación para ir a la obra de teatro Imperio. Así es que acompáñenos. El Jardín Mexicano de Daniel Lezama es el principio y el fin de su obra. El origen, el lugar donde todo comienza. Es agreste, semidesértico, a veces exuberante como la selva, pero también salvaje como el bosque. Geométrico como un patio de vecindad o como un cuartucho sórdido iluminado por la fuerza de la vida. A sus paisajes, a sus puestas en escena que siempre nos remiten a preguntarnos por un antes y un después, lo habitan las diosas madres, las diosas primigenias de caderas amplias y pechos grandes, mujeres que en el vientre encierran al mundo. A sus personajes los incita la fiesta, la luz seminal que los reinventa. Pero sean de piedra, concreto, levantados por la fuerza hidráulica vegetal, sus jardines son el jardín de las Hespérides de la fecundidad renaciente, una y otra vez hasta dejarnos exagües. Allí anida Acteón, Astarte, Diana, Xochiquetzal, Tlazolteotl, barredora de lujuria. Siempre aparece la flor primordial, el pasaje de la alquimia interior, el portal de las apariciones, el principio de la exploración más primitiva. Sus paisajes son Vértigos del Mediodía. Nació en México, pero vivió en Texas. Su padre fue pintor y aunque él quería ser escritor, soñaba con imágenes y a los 25 años se rindió ante el lienzo. Sus cuadros nos inundan con diosas madres, coatlicues, coyolchauquis o seres que protagonizan ceremoniales de gente común. Él dice que el arte es volver a lo esencial, a esa parte medular, al núcleo, que para él es la parte femenina. Daniel Lezama es el creador de esta especie de mitología mexicana que nos presenta seres desnudos, mestizos, en ocasiones ataviados con una gran carga expresiva o como resurgiendo de la tierra. Y es como si su pincel, con toda esa fuerza, color y contradicción, se convirtiese en un diván colectivo que nos permitiera reencontrarnos con nuestro pasado y dejar de perder el futuro haciendo reclamos o repartiendo culpas. Estamos con el pintor Daniel Lezama. Daniel, eres un provocador. Yo no me denominaría así porque mi intención no es provocar una reacción ni positiva ni negativa en un público que no soy yo. Yo considero que el artista es el primer espectador de su propia obra. En el caso del pintor, ciertamente es el primer espectador. Y el ciclo de relación artista-espectador se da dentro de uno mismo. Con los años lo que he aprendido a ser honesto conmigo, que es lo más difícil. Puedo ser honesto contigo, pero ser honesto conmigo a lo mejor me cuesta mucho. El costo vital, ¿no? Y yo creo que la pintura es una especie de subproducto de un diálogo conmigo mismo. Pero yo confío a la vez de que yo, al dialogar conmigo mismo, permito que los demás tengan la misma respuesta ante mi obra cuando la ven sin mí y cuando la ven por sí misma. Entonces, definitivamente la noción de provocar no está en mi baraja. ¿No sabes qué reacción puede tener la gente?
No, y tampoco me importa mucho. O sea, hay un nivel donde sí, por supuesto, como padre de mis hijos pinturas, me importa su destino, pero tampoco yo estoy manipulando ese destino. O sea, si tienen buena o mala vida, buena o mala fortuna, va a depender de cómo los hice. Hay una apuesta estética narrativa, historias, pequeñas historias dentro de cada cuadro, de muchos personajes que a veces se juntan, a veces se separan, como la vida misma. No sé si pequeñas, o sea, de hecho, yo creo que en cada cuadro sucede como una especie de hervidero narrativo, donde las cosas pasan narrativamente en un cuadro como pasan dentro de la pintura, no dentro de la literatura, ¿no? A diferencia de una película, lo que tienes aquí no es el lugar del tiempo, es el lugar del espacio, es el lugar la pintura es el lugar del lugar, es un locus, ¿no? No es un transcurrir. No es un arte temporal o del tiempo. Pero por lo tanto contiene infinidad de narrativas, que tú nos puedes ver como pequeños trozos o como pequeños trozos de tiempo que están insertos en el posible pasado, el posible futuro de una imagen. Yo soy un pintor en ese sentido narrativo, sí, pero la narración está contenida de una forma muy pictórica, no literaria. Si nadie duda que tus pinturas, tus obras están inspiradas en México, ¿por qué pintar o usar el verde, el blanco y el rojo? Eso tiene que ver con algunas etapas de mi trabajo. Hubo en principio de mi carrera una etapa de construcción de mi propia identidad personal que se refleja en el proceso artístico. Muchas veces he dicho que mi obra es un psicodrama, o sea, es una especie de artificio que haces en un lugar acotado, que es el lienzo, donde puedes acomodar a situaciones psíquicas que de otra manera resolverías con un psicólogo o se resolverían solas en tu vida. O sea, yo soy una especie de psicodramático psicodramatista respecto a mi propia psique y por lo tanto a todos los influjos que recibo de mi entorno. Entonces mi relación con México yo la he desarrollado en mi pintura. O sea, me he preguntado cosas y me he contestado cosas y me he contestado cosas que son preguntas. Tú te alimentas de dos tradiciones, una escritural, literaria, los que se han preguntado por México, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Samuel Ramos, pero también otros artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que se preguntaron sobre lo mexicano y lo contestaron con sus murales. Sí, yo me alimento de todo. O sea, esos son dos vertientes, pero hay más, ¿no? O sea, la vida cotidiana, mi vida personal, mi psique, la observación directa. Y por supuesto, lo que me da la historia de la literatura y me da la historia de la pintura es el marco donde yo voy a hacer pasar las cosas que voy encontrando. O sea, para mí es un tamiz donde se quedan las cosas importantes. El formato pictórico, la forma de pintar, las decisiones pictóricas que yo tomo y las decisiones narrativas y las decisiones de construcción de imagen que yo tomo son como el marco donde va a entrar el misterio, las cosas que salen sin que yo me explique, que yo no conozco, que no entiendo y que voy a tratar de entender a través de ese marco que está abrevando en la historia. ¿Y qué preguntas hace tu obra? Muchas preguntas o un sentido de malestar, o un sentido de duda o de inquietud, de excitación, de tristeza, de muchas pulsiones vitales que te llevan a la pregunta de por qué y cómo y qué significan y cómo puedo yo darles la vuelta y hacerlas significar para mí. ¿Quién soy yo al final? O sea, encontrarme a mí mismo. Encontrarme a mí mismo. Y de paso encontré mi país, de paso encontré mi bandera, de paso encontré mi forma de ser, de paso me encontré las cosas que no sabía que tenía yo. O la Virgen de Guadalupe. Fíjate que la Virgen de Guadalupe no es cualquier símbolo y de hecho yo la considero la pintura más importante del mundo. O sea, aunque históricamente no se le pueda dar una atribución como la Gioconda, yo creo que es la pintura más amada y respetada por un gran grupo humano. Y le das al clavo porque la Virgen de Guadalupe hizo la reconquista de los mestizos en Europa desde el siglo XVII. Pero fíjate, surge como un sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? La analogía formal, ¿no? La Virgen de Guadalupe surge dentro de la mitología, la mitografía, en el cerro de Tonantzin, que era el cerro donde se adoraba a la diosa de la fertilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos la figura femenina católica que está abrevando en su contrario,
O sea, la virginidad y la fertilidad espiritual versus la fertilidad física. Y la imagen constituye un homenaje a la anatomía femenina. Tus imágenes son las imágenes de mujeres fértiles que ya dieron a luz, que usaron sus cuerpos. Sí, o van a parir o tienen ese potencial, ¿no? O son fértiles moralmente también, o son fértiles en su enjundia respecto a la vida, en su vitalidad. Yo soy un vitalista en ese sentido. No buscas los cuerpos clásicos, son cuerpos vencidos por la vida. Y los cuerpos, y visibilizar también el cuerpo invisible, que por simple pasión personal yo quiero desenterrar secretos. O sea, a mí me fascina lo que no puedo ver. Soy una especie de voyeurista en potencia, ¿no? Hay otro elemento en tu obra muy notorio, la fiesta. ¿Por qué la fiesta? ¿Dejamos de ser para ser otros? El momento de la catarsis, ¿no? El momento de la reunión social, donde las pulsiones profundas resurgen, ¿no? Como decía Octavio Paz, la fiesta es el momento donde se da el grito, donde se da la muerte, donde se da la concepción, donde se da el momento de conexión con una realidad superior, ¿no? Sea una cuestión religiosa, una cuestión natural o un contacto con la naturaleza, porque es una fiesta que tiene que ver con el orden natural de las cosas. Daniel, tenemos que hacer un corte y regresamos contigo. Dentro de la remodelación que recibió el año pasado el Museo de Arte Moderno, se tomaron en cuenta los 15,000 metros cuadrados de jardín junto con sus 79 esculturas, de las cuales 35 recibieron una conservación preventiva con una inversión cercana al $1,000,000. Y también se restauraron estas cúpulas de fibra de vidrio que se encuentran en los 2 edificios que conforman el museo y se reacondicionaron las bancas y los andadores de este jardín, pues habrá nuevas rutas de circulación para hacerlo de acceso público, lo que significa que habrá una ruta de acceso desde Paseo de la Reforma para entrar y disfrutar de este espacio sin necesidad de pagar un boleto o visitar los edificios. Y como México es un país de museos y en eso tiene una gran tradición, Óscar Helguera nos lleva a conocer aquellos dedicados a las grandes figuras y personajes mexicanos. Atracción biográfica y hasta fetichista, museos dedicados a personajes o diseñados por los mismos personajes para dejar un legado. Hay museos en este mundo para todos los gustos, pero desde hace algunos años a la fecha han comenzado a proliferar museos dedicados a personajes, ya sean históricos, figuras del arte y personajes también de la cultura pop. Comenzamos con los museos dedicados a Pedro Infante, o cuando menos de algunos de ellos. Uno es el Museo Centro Cultural Nacional Pedro Infante, ubicado en Coajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México. En este museo, igual que en los otros, por supuesto, está dedicado a honrar a la máxima leyenda del cine nacional, Pedro Infante. Se expone una colección de artículos personales y vestuario original de sus películas más representativas. El segundo es el Museo de Pedro Infante en Guamúchil, Sinaloa, del Instituto Sinaloense de Cultura, inaugurado en 2017. Y el tercero y menos conocido está en Mazatlán. Es una pequeña casa con 3 salas de exhibición, algunos objetos personales y material de sus películas, ubicado a unas cuantas cuadras de la catedral, y es en teoría la casa donde el ídolo Pedro Infante pasó sus primeros años de vida. Y solo de pasada mencionar que también hay un museo de Pedro Infante en Calquini, Campeche. Casa Museo José Alfredo Jiménez en Guanajuato. El museo presenta de manera cronológica y temática un recorrido por los diversos periodos y aspectos de la vida y obra de José Alfredo. Cuenta con 9 salas y cada una lleva el nombre de canciones de su autoría. Museo de El Santo, el Enmascarado de Plata, cuenta con una recopilación gráfica de distintas facetas de la vida del santo. Cuenta con un acervo de más de 200 piezas, donde abundan fotografías, carteles, recortes de periódico y artículos personales, así como las máscaras plateadas que lo identificaron y lo convirtieron en ídolo nacional. El museo se encuentra en Tulancingo, Hidalgo. Museo José Luis Cuevas. Además de su obra, este museo es su colección y visión de compartir el arte y fomentarlo,
localizado a 2 calles del Zócalo de la Ciudad de México, construido en el siglo XVII y reedificado por el arquitecto Manuel Tolsá en 1798. En la colección predomina el arte contemporáneo de Latinoamérica, pero también hay obras de Europa y Norteamérica. Por supuesto, no podíamos dejar de mencionar uno de los más conocidos, el Museo Casa de Frida Kahlo, la famosa Casa Azul de Coyoacán, el universo íntimo de Frida Kahlo, bella residencia donde vivió la mayor parte de su vida, primero junto a su familia y años después con Diego Rivera. Y después de conocer estos museos, vamos con José Meléndez y la novedad de la patria. Maximiliano de Habsburgo es una de las principales figuras del periodo que conocemos como el Segundo Imperio Mexicano, pero también lo es de esta obra que se representa en el Castillo de Chapultepec y que tiene por nombre Imperio. Abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y esto solo es aceptable en ancianos o en imbéciles. La obra está basada en la novela de Imperio del doctor Héctor Zagal, y el doctor Zagal decidió tomar los 3 últimos días de vida del emperador Maximiliano. El emperador Maximiliano ya está encerrado en las capuchinas, ya sabe que lo van a fusilar. En la puesta Imperio, Maximiliano de Habsburgo reflexiona y repasa su vida, en donde se arrepiente de las decisiones que tomó, de quienes lo traicionaron y obligaron a embarcarse en una aventura imperialista fallida. Me siento liberado. Pues él de alguna manera pensaba, los conservadores lo engañaron y pues se dejó también engañar por Napoleón III y pensó realmente que el pueblo mexicano lo amaba y lo estaba esperando. Tú y yo no congeniamos por una casualidad del destino. Me parece que pecó de inocente Maximiliano, que fue ingenuo al pensar realmente que México lo estaba esperando con los brazos abiertos, que estaba esperando a un austriaco para ser el padre de la patria. La obra permite al público ver una historia que motiva la reflexión y lo sitúa en un contexto mucho más certero que la misma historia oficial. El monólogo es acompañado por la música de Alonso Burgos, titulada Elegía para el Imperio, misma que fue creada ex profeso para la obra. Soy el actor Ernesto Godoy y estoy interpretando al emperador Maximiliano de Habsburgo. Nos encontramos en el Museo Nacional de Historia y estamos todos los sábados de julio y agosto a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar esperándolos para que vengan a disfrutar del monólogo Imperio. La archiduquesa Sofía. Seguimos con la X en la frente, no se vaya, en la segunda parte de esta entrevista con Daniel Lezama. Además, en México, en 100 objetos, Irely Vázquez nos presenta el alebrije. La fiesta es efímera. Es que no puede ser siempre. Una fiesta es, por naturaleza, es una concentración. Tiene un elemento, como puedo decir, como orgásmico. No puedes siempre tener un orgasmo. O sea, es una acumulación de fuerzas que eventualmente se libera. O sea, yo siento que la fiesta es el orgasmo social. La fiesta finalmente no es exclusiva de México. ¿Qué particularidades tiene aquí? Somos una nación que se ha dedicado a ahorrar, en el buen y el mal sentido, su energía. Como tenemos una acumulación de culturas, una acumulación de herencias, una acumulación de dolores, y el silencio mexicano es históricamente es un hecho dado, ¿no? O sea, el mexicano es callado, ¿no? O sea, por ejemplo, por decir una tontería, el hecho de que un programa muy famoso se llame lo que las mujeres callan, ¿no? O sea, en ningún lugar del mundo se pensaría que lo que se calla es más importante que lo que se dice, ¿no? Pero en México se calla muchas cosas y todos, o sea, niños, viejos, hombres, mujeres, todos callamos, pero vivimos intensamente porque tenemos mucho adentro. O sea, yo comparo la cultura mexicana con otras culturas más explícitas en su verbalización o en su vitalidad, y pienso que son de pronto muy huecas, muy vacías, ¿no? A mí me fascina México con su carga, que explota como un cohete, como dice Octavio Paz, en la fiesta. Si hablamos de tradiciones, los muralistas formaron un grupo, pero era un grupo sin grupo. Eran 3 individualidades: Rivera, Siqueiros, Orozco.
Después, quienes estuvieron en contra de ellos, la famosa ruptura, fue un colectivo que compartían muchas cosas. Sin embargo, a ti no te veo en ningún grupo. Eres un solitario. Sí, es raro. Es una reflexión que me he hecho muchas veces. He estado en contacto con muchos artistas, tengo buena relación con muchos artistas, pero algo en mi formación o en mi forma de ver me alejó de la noción de un trabajo común o de un fin común. Yo calculo que eso puede deberse a mi origen binacional, que me hizo plantearme preguntas muy concretas de cierta forma sobre cuál sería mi verdadero origen, mi verdadera nación, mis elecciones, mis afinidades selectivas, y que me las contesté de una manera que fue demasiado personal, ¿no? Entonces, a veces siento que a lo mejor no hay identificación respecto a ciertas tendencias, modas, grupos, respecto a ese tema, ¿no? Entonces eres como el prototipo de los nuevos mexicanos, los que son binacionales, los que viven cerca de la frontera o la transitan. Mi trabajo ha estado en la frontera hace muchos años, estuvo en Juárez, estuvo en Chihuahua, hay un cliente mío en Tijuana muy fuerte, ¿no? Pero mi relación con lo fronterizo y mi relación con Estados Unidos es muy sutil. Yo soy más que binacional ahorita, yo me considero 100% mexicano, pero hay elementos de la cultura estadounidense que se me metieron de muy chico y que están y son parte de mi forma de ser, ¿no? Por ejemplo, cierta franqueza, cierta falta de miedo a lo explícito, cierta practicidad. Son cosas que me vienen de la cultura americana. Yo también soy un racionalista, ¿no? Tengo una noción muy occidental de la cultura, ¿no? Creo que esas cosas vienen también un poco de ahí. Bueno, desde luego mi padre y mi familia mexicana también era muy culta y también pero es la rama cálida y la rama fría, ¿no? Es la rama racional y la protestante y la católica. ¿Qué exposición de algún pintor realmente te pegó? ¿Te hubiera gustado hacer alguna de sus obras? En este mismo museo se gestaron exposiciones maravillosas, sobre todo en los 90, que para mí fueron formativas, ¿no? A mí, por ejemplo, la exposición del Triunfo de la Muerte, creo que se llamaba, de Germán Venegas, en los años 90, fue una revelación para mí. Esas esculturas torturadas en forma de cuadro, ¿no? De madera, peluches negros, pintura muy libre, ¿no? A mí me marcó tremendamente. Yo soy un gran admirador de Germán Venegas. ¿Y no te llamó la atención el arte conceptual? Yo me formé en la plástica desde muy chico. O sea, mi padre era pintor y yo lo veía pintar. Y yo aprendí a pintar desde niño. O sea, se quedó en mi ADN mental la noción de hacer cosas con las manos. El arte conceptual me parece fascinante en el sentido de que tienes siempre la necesidad de una metalectura, ¿no? Pero me alejé de la desobjetualización del arte conceptual, o sea, de que rechazara el objeto, que rechazara la manualidad y rechazara la construcción manual. O sea, yo eso sí lo rechazo del arte conceptual. ¿Te emociona una caja de cerillos pegada en una pared? Me parece que requiere demasiada información como para que sea espontánea la lectura. O sea, una obra mía puede ser leída por una persona sin ninguna educación o con una enorme educación o con una media educación. ¿No te emocionan jóvenes artistas mexicanos? Sí, algunos. Creo que el tema con los artistas jóvenes es que ahorita están en un momento en que tienen que inventar la rueda, porque ya se perdió la conexión con los medios tradicionales. Todos, no solamente la pintura. La pintura es un ejemplo grave, puesto que se requiere muchísima proximidad con un predecesor que te enseñe técnicamente y físicamente la confianza con el material. Y en ese sentido se ha perdido, ha habido una ruptura generacional. No hay quien enseñe, no hay quien conecte pasado con el futuro. Entonces están muy huérfanos los jóvenes pintores, pero a la vez yo creo que muy ávidos de construir imagen y de entender que la imagen se construye. Entonces me gusta, creo que, porque bueno, yo fui tutor de becarios hace unos años en el sistema de creadores y sí encontré cosas muy interesantes. Para terminar estas conversaciones, y ya que tu obra está arraigada del mundo, se alimenta de él, me gustaría hacerte un ejercicio en donde yo te propongo una palabra y tú me respondes con otra. ¿Con qué la asocias? ¿Te parece? Pues dámelas. Te planteo la primera. Aborto. Un derecho. Eutanasia. Libertad. Política. Cloaca. Sueño. Todo.
Daniel, muchas gracias por esta conversación. Y a ustedes los invito a que sigan con la X en la frente porque vamos a la sección México en 100 objetos. Los podemos encontrar en las calles, puestos de artesanías, museos o incluso en partidos de fútbol. Los alebrijes son claro ejemplo de que la imaginación se puede expresar de diferentes maneras. Tenemos dos orígenes en México en la parte de la historia moderna. Por un lado, Arrazola, Oaxaca, donde don Manuel Jiménez hacía tallas en madera de copal, y entonces por el exceso de resina se tuerce mucho las ramas. Entonces, esos torcimientos naturales le daban ideas a don Manuel Jiménez para hacer cosas o animales extraños. Por otro lado, Pedro Linares, aquí del barrio de la Merced, donde estando moribundo, en un sueño se le aparecieron unas imágenes de zoología fantástica y le propusieron que hicieran alebrijes. Muchas de las artesanías que inundan a nuestro país son elaboradas con un significado en particular, pero estas figuras mágicas ocultan algo dentro de su elaboración. Yo creo que el significado es simplemente una forma de representar la enorme zoología del reino animal que existe en este país y en muchas otras partes. De alguna forma, posiblemente en sus orígenes sí tenía que ver con la genealogía del bien y del mal. Pero, ¿qué hemos hecho los mexicanos para que estas figuras zoomorfas nos caractericen a nivel mundial? Ponerle la alegría del color, hacer esta imaginación tan impresionante donde presentamos un animal que tiene a lo mejor cara de murciélago, probablemente cola de res, con un cuerpo de rinoceronte, probablemente con alas también de mariposa, y que esta fantasía que siempre ha tenido el mexicano y este enorme talento nos ha permitido esta libertad para que vuele por todo el mundo, por todo el universo estas imágenes, y hoy en día prácticamente es una marca registrada de México, los alebrijes. Llegamos al final del programa y me da mucho gusto porque gracias a Daniel Lezama podemos descubrir nuevos colores y significados de lo mexicano. También porque este pintor continúa y proviene de una rica tradición pictórica mexicana que ha puesto los ojos sobre México gracias precisamente a su trabajo, Gretel. Sin duda, Javier, esto es un gran aliciente porque la pintura es algo que nos distingue, como decías tú, en todo el mundo. Así es que no se pierda Vértigos de Mediodía aquí en el Museo de Arte Moderno y en toda esta extensión de espacios museísticos, culturales, jardines, que son una gran opción para toda la familia en esta temporada de verano. Nos vemos la próxima semana con la X en la frente.